¿Qué cosa es lo que tenemos que enfrentar de inmediato? Enfrentar o afrontar de inmediato es el aspecto académico. Necesitamos elevar los niveles de formación profesional para alcanzar los estándares, por lo menos de las universidades más importantes en el Perú o de América Latina. ¿Y eso qué implica? Atender el tema de los currículos, darle modernidad y reforma inmediata a todos los currículos y a los planes de estudio. Dos, el tema de la investigación científica. Hay que priorizar dos formas de investigación científica. Uno, que es la investigación formativa, la investigación en aula, es decir, todos los docentes deben tener conocimientos de investigación científica. ¿Para qué? Para transmitir al estudiante y el estudiante asuma esos conocimientos para lo inmediato, para cada curso, que aplique la investigación científica para cada curso. Y la otra manera de hacer investigación es la investigación aplicada o la investigación experimental. Esto es un aspecto que tiene que ver muchísimo con una alianza estratégica con la empresa privada. ¿Qué significa? Ver de qué manera la universidad puede servir a los planes de desarrollo de la producción en el ámbito local, regional y nacional, lo que implica ver el plan estratégico del Estado y sobre todo los planes de desarrollo de las empresas. Si aquí en Trujillo tenemos el 6.3% del Producto Bruto Interno versus el 6% a nivel nacional, implica que esto es un indicador de desarrollo económico regional. Y ahí tenemos las condiciones para que la universidad, en esa alianza estratégica con la empresa privada, sirva a los fines de desarrollo de la producción local, nacional y regional. Entonces, en tercer lugar, tenemos que ver la administración interna horizontalizada, la estructura organizacional de la universidad. Tenemos centros de producción, ejemplo CEPUN, Colegio Narváez, tenemos una procesadora de minerales, tenemos el centro de idiomas, tenemos la escuela de posgrado. Todos esos centros de producción generan ingresos, pero ¿qué cosa ha hecho la universidad? Solamente ha administrado el ingreso y el gasto, cuando nosotros tenemos que darle una administración de corte gerencial y sobre todo empresarial, que implique que generemos ingresos para el desarrollo interno y de igual manera para atender lo que resulta ser el incentivo o la motivación fundamental a los docentes, a fin de que nuestros docentes dediquen su tiempo asignado como carga horaria a la propia universidad. ¿Te das cuenta? Todo está debidamente concatenado. Aquí hay que tomar al toro por las astas. No podemos priorizar un aspecto respecto de otro. De igual manera, para darte una demostración de lo que estoy diciendo. Hace poco, con sorpresa, vi que en un canal de televisión me habían hecho una pregunta. ¿Qué le pediría usted al próximo rector? Y los estudiantes han dicho que limpien los baños, que limpien los servicios higiénicos. Mira, eso que parece algo irrelevante resulta ser fundamental en el desarrollo institucional. ¿Por qué? Porque hay que darle condiciones de permanencia del estudiante y del docente en su centro universitario. Ya que se refiere a este tema minoritarios de los servicios higiénicos, que bueno, en las diferentes facultades se vive esta problemática, ¿no cree usted que la jerarquía de las autoridades está mal estructurada o mal llevada? Porque imagínense, para decaer desde ahí, no hay cómo imaginarse entonces cómo estarán las autoridades más arriba, o sea, porque todo viene de arriba, ¿no? Entonces, Sí. ¿cuál es esa estructura? Mira, yo lo que te quiero decir es lo siguiente. La autoridad en la Universidad Nacional de Trujillo no ejerce autoridad. Esa potestad que le delegan los universitarios al rector o a cualquier autoridad para que ejerza, valga la redundancia, autoridad, no se ejerce. Y entonces la autoridad tiene que ser autoridad, que no es una actitud dictatorial o intransigente o arbitraria, no, sencillamente autoridad, es decir, ordenar las cosas. Te pongo un ejemplo. Si el decano de una facultad tiene a un empleado de servicio de limpieza y no cumple con la limpieza de las aulas de la facultad, entonces primero se le llamará la atención, en segundo lugar se le sancionará con una amonestación, en tercer lugar seguramente se le sancionará con una suspensión y finalmente se le tendrá que destituir.
El derecho del docente para irse a otros centros de estudios en la localidad es un derecho que hay que reconocerse, ¿correcto? Pero que primero se le exige el cumplimiento de su carga horaria. Dos, hay que consensuar con los docentes aquello que es el control biométrico. Por ejemplo, yo me he imaginado por qué no utilizar la potencialidad de los estudiantes y los docentes de informática y de sistemas para crear lo que se llama el aula virtual. Que cada aula tenga una computadora y que el docente apenas llegue al aula registre su asistencia, ¿no es cierto? Lejos de poner su huella en el reloj biométrico, es decir, su asistencia con un clic queda registrada en el aula de clase. Pero además, como él maneja el aula virtual en la PC que se le está dando para el aula, podríamos ir evaluando todo lo que el profesor hizo en el aula. Es decir, ya no solamente habría un control de la asistencia, porque hay algunos docentes que van, ponen la huella en el reloj biométrico, se retiran y después de 2 horas vienen a controlarse otra vez para dar la imagen que estuvieron presentes. Pero si uno le hace un seguimiento al aula virtual, no va a tener escapatorias de docentes. Hay que consensuar con el sindicato de docentes para poner la modernidad a tono con el desarrollo de nuestra universidad. El seguimiento que usted dice, podría pasar que se delegue un grupo o una comisión para que más o menos se supervise si exactamente este docente cumple con su asistencia. Mira, el mecanismo técnico que te acabo de mencionar creo que es el mejor mecanismo de control, pero hay que empoderar al estudiante universitario para que sea él el que ponga la información de manifiesto cuando un docente no va a clase. El estudiante tiene que estar debidamente empoderado, tiene que levantar esas banderas de antaño que levantaban los reformistas universitarios, en el sentido de que la educación debe ser de calidad. Y cuando ya hay docentes que no te van a clase y te mienten que están en clase, entonces ya están afectando la calidad de la formación profesional. Por eso que tenemos que hacer todo un proceso de transformación de idiosincrasia del docente como del estudiante y también del servidor administrativo, porque el proceso de transformación abarca a toda la universidad. Hemos conversado con las facultades, como le había dicho anteriormente, y existe el desapego de la autoridad con el alumno, ¿no? Porque hemos conversado con algunos compañeros y nos mencionan que sus diferentes facultades, ellos mismos tienen que costear sus instrumentos de trabajo, incluso, para ser bastante general, precisamente eso, ¿no? Los instrumentos de trabajo, incluso hacen diferentes actividades para que puedan pintar sus aulas. O sea, ¿qué pasa? ¿Hay ausencia ahí de la autoridad en estos últimos 5 años, supongo yo? Mira, yo más veo incapacidad gestora de la autoridad universitaria. Ese es el gran problema. Hay quien dice quiero ser decano, pero no tiene capacidad de gestión. Aquel que tiene capacidad de gestión y quiere ser autoridad universitaria, allí va a estar el resultado exitoso de una gestión. Cuando hay capacidad de gestión, no solamente ves las cosas que son faltantes en el desarrollo de la institución, sino que con ingenio y con creatividad tú planteas cosas nuevas para el desarrollo institucional. Entonces, lo que llamas el desapego de la autoridad es incapacidad para la gestión, pero sobre todo falta de sensibilidad, porque la autoridad tiene que comenzar a ver el presupuesto y de qué manera podemos sacar de ahí cosas para el desarrollo de nuestra propia facultad. Mira, 5 millones de soles aproximadamente en 2015 para fines de medicamentos de los estudiantes y de la comunidad. Algo parecido hemos tenido en 2014, pero un estudiante de Derecho tuvo un problema de salud, un aneurisma, y los estudiantes de la facultad tuvieron que hacer una jornada, ¿no?, sabatina deportiva con parrillada y venta de gaseosas o cerveza incluida para generar ingresos para ayudar a curar a ese estudiante. Eso es inconcebible en pleno siglo XXI en una universidad histórica como la nuestra.